Una de las cosas que muchas veces nos pasa a los seres humanos es que nos sentimos agobiados en el día a día. O sea, si yo le preguntara a usted qué le agobia hoy, qué preocupación le agobia, me diría tal cosa, tendría una respuesta. O quizás me diría, no, no tengo preocupaciones. Ojo, cuando hablo de preocupaciones estoy hablando de cualquier rango, no estoy hablando de una preocupación muy extrema o una pequeña, sino, bueno, me preocupa que no he entregado tal informe, me preocupa que no he lavado la ropa y porque no ha llegado el agua, no sé, cualquier cosa, ¿no? Quizás también puede ser ese tipo de personas que siente que le pasa una cosa y no ha terminado de salir de esa situación y ya sucede otra. ¿Me entiendes? Yo le digo a eso, hay un dicho muy criollo que dice, cuando no es el chingo es el sin nariz. y hay gente que también lo asume como algo que conocen como la ley de Murphy. Lo conocen así, como que siempre te pasa algo más, ¿no? Quizás también puedes ser esa persona que, bueno, que está relajado, porque también hay personas que siempre están relajados, que no se dejan agobiar por las circunstancias. Pero la realidad es que muchas veces esas circunstancias o las preocupaciones o las cosas que nos puedan llegar a agobiar nos pueden llegar a hacer sentir que queremos tirar la toalla, que queremos, ya, me tiré la toalla, me lancé así como los boxeadores, que estoy knockout y que caí mirando al cielo y ya me están haciendo el conteo porque perdí la pelea, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Es una pregunta que muchas veces se nos puede llegar a presentar en nuestra mente, que es que quisiéramos dejarnos caer o incluso quisiéramos que otro hiciera nuestras responsabilidades o se encargara de nuestras preocupaciones. En pocas palabras, dejar en manos de otro el control de su vida. Por ejemplo, se me viene a la mente situaciones, los padres, cuando nuestros hijos están pequeños, sobre todo cuando tenemos varios hijos, pero no se trata de cantidad, sino que un cuidado de un niño requiere de esfuerzo, tiempo, trasnocho, demanda de cualquier padre. Y a veces un padre daría lo que fuera porque alguien cuidara a su hijo un rato. ¿Me entiendes? Y no es porque no ame a su hijo, sino porque necesita un tiempo de respiro, como quien dice. Necesita un tiempo de... Cónchale. ¿Sí lo ven? Y muchas veces, por eso es que por lo general hay papás que meten a sus hijos quizás en una guardería o desde muy pequeños en el colegio porque necesitan ese respiro, aparte de, por supuesto, trabajar para resolver las preocupaciones que a veces agobian, ¿no? Sobre todo en lo económico. Entonces, de lo que sí estoy seguro es que muchas veces terminamos el día agobiados, preocupados, cansados. Y no tanto por nuestras labores, no tanto por nuestro trabajo, sino por las preocupaciones que muchas veces no se terminan en el mismo día, sino que parecen ser un constante en nuestro día. ¿Ok? Esa es como la gente que a veces está desayunando y está preocupado porque qué va a cenar mañana. ¿Me entiendes? Entonces está desayunando hoy, pero está preocupado porque mañana no sabe qué va a comer en la noche. Dice, pero todavía no ha llegado ese momento, ¿no? Entonces, es más, estás satisfecho hasta en ese momento porque estás comiendo, ¿no? Ahora, muchas veces nosotros no acabamos de salir de una situación que quizás nos quitó la tranquilidad cuando ya hay otra situación encima que provoca muchas veces, como quien dice por ahí, salir corriendo. Eso provoca salir corriendo. De uno dice, bueno, listo, dejo esto y se acabó. Sucede mucha gente, por ejemplo, a nivel laboral, a veces en los empleos, cuando las personas se convierte el empleo en algo con mucha presión, que demanda mucho esfuerzo y sobre todo si quizás no hay una buena paga, la gente tiende a soltar. ¿Me entiendes? No, esto es mucha presión, yo no aguanto esta responsabilidad, no la quiero. Y renuncia, se busca otro trabajo, ¿no?
¿Qué sucede? Entonces, en ese momento queremos muchas veces salir corriendo sin importarnos qué es lo que pudiera pasar. Sin importarnos eso. Hay muchas historias, por ejemplo, que vemos hasta que le hacen telenovelas de quizás padres o madres que abandonaron a sus hijos porque no aguantaron la presión y después que pasaron los años se arrepintieron y quisieron volver o volvieron. Porque fue una presión difícil. Quizás una situación de personas que entregaron su cargo laboral o su empresa porque había mucha presión y después se arrepintieron y quisieron tratar de retomar. O sea, ¿a qué voy con esto? La cuestión es que muchas veces cuando llega esa situación no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nos sentimos agobiados. Nos sentimos muchas veces frustrados por muchas cosas y sucede también a nivel de relaciones. En los matrimonios, por lo general, la gente cuando no haya cómo resolver la situación en casa con su pareja, es más fácil establecer el divorcio, es más fácil decir, bueno, nos separamos o me voy o te vas, porque no quiero enfrentar esto, porque lleva más trabajo realmente. Entonces, la cuestión es que pudiera ser que muchas veces quisiéramos que alguien se haga cargo de lo que estamos viviendo, bien sea en el trabajo, bien sea en el hogar, lo que tiene que ser referente a los niños, a la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la vida nos puede llegar a ofrecer todos los días aflicción, desgaste físico, desgaste emocional, frustración, desesperación, lo cual hace que no podamos ver la belleza de la creación, que no podamos ver las bendiciones que tenemos. Entonces, por supuesto, la creación también sufre al igual que nosotros. También hay desgaste, también hay contaminación. Incluso la creación de Dios tiene hasta el desprecio del ser humano muchas veces. Lo vemos cuando el ser humano es cruel con los animales, o, ¿me entienden? O de una u otra forma no cuida ni es buen mayordomo del planeta que Dios nos dio. Te das cuenta que es un panorama que cuando Dios establece las cosas no estaba dentro de sus planes, que realmente llevó a que fueron dados por las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dios no descartó esos planes, sino que los consideró en su amor por la creación que somos nosotros, que somos sus hijos. Entonces, cuando por lo general nosotros los seres humanos, como personas, pensamos en cargas que llevamos, pensamos que esa carga puede ser una maldición, o incluso que estamos pagando algo que hicimos o que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, porque no hallamos cómo soltarlas o no hallamos cómo salir de eso. Entonces, algo que les quiero compartir, primeramente, que está en la palabra, dice Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Dice aquí en la palabra que Dios no dice que Él toma nuestras cargas. Punto número 1. Dice, entrégaselas. Entrega tus cargas. Y muchas veces estamos en situaciones desesperantes, que yo no estoy quitándole gravedad a las situaciones que podamos vivir, situaciones muy difíciles para cada uno, porque yo creo que cada persona dentro de su rango o de su rango de preocupación, me refiero, o de lo que pueda estar viviendo, puede ser más grave para una persona que para otra. Quizás para una persona que no tiene un hijo, por ejemplo, quizás no le preocupa que alguien se sienta agobiado por cuidar a sus hijos, o se sienta cansado. O quizás una persona que tiene empleo, una persona no siente la preocupación quizás que siente una persona que tiene más de un año sin conseguir empleo, ¿verdad? Entonces,
es diferente, pero no quiere decir que sea más importante el uno que el otro. Pero la cuestión está en que lo que nos lleva aquí es a la acción de entregar nuestras cargas. O sea, vayamos, dice la palabra, venid a mí. O sea, hay que ir al Señor para dar las cargas, para decir, estoy cansado, Señor. Y a veces pareciera como un engaño en la mente de los que somos hijos de Dios, de pensar de que no podemos ir a Dios a decirle, Señor, estoy cansado de esto, estoy cansado de tal situación, estoy cansado de que me deje el autobús cada vez que salgo de la casa. No sé, un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos y decir, Señor, aquí está mi carga. Esta es la carga. Dice además el Salmo 55:22. Dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero déjeme, quiero que usted donde está allí se imagine esa escena. ¿Ok? El Señor dice, no, yo te quité la carga. No dice, echa sobre el Señor. Eso requiere esfuerzo. Eso requiere deslastrarte de eso. ¿Usted alguna vez se ha cargado un saco de harina, de cemento, de algo? Usted sabe que eso pesa. Y cuando usted camina al lugar que tiene que llevarlo, usted lo que quiere es tirarlo ahí, soltarlo, porque ya estás cansado. Si usted alguna vez ha cargado algo, bueno, pasa con los niños, cuando los niños ya están grandes y están creciendo, bueno, uno cuando están chiquiticos los carga, se durmió, ay, qué lindo el bebé, pero cuando ya empiezan a crecer, ellos quieren que uno los siga cargando. Y tú los llevas cargados, pero ya pesan, ya están grandes. Y tú llegas y los tiras en el primera cama, en el primer sofá que ves, lo lanzas ahí. ¿Me entiendes? Eso requiere un esfuerzo, requiere una acción de nuestra parte. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si tú hoy, en este día, tú te sientes cargado, te sientes agobiado, te sientes que no haya salida, te sientes cansado, necesitas todavía dar el esfuerzo para soltar, para entregar esas cargas sobre el Señor. Eso no lo puede hacer Dios por ti. Eso lo tienes que hacer tú. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces ese esfuerzo, más nunca vas a volver a la condición anterior. Porque sabes el esfuerzo que te costó. Porque sabes lo difícil que fue. Eso, yo les puedo poner el ejemplo de cuando uno empieza a hacer ejercicio por salud, por cuidarse, por mantener un peso adecuado. Cuesta, de verdad cuesta, es difícil. Mi esposo y yo cada vez que vamos a ir a hacer ejercicio, siempre nos preguntamos, ¿será que vamos? Porque muchas veces no queremos. O sea, internamente no queremos, lo que queremos es llegar a la casa, acostarnos, arroparnos y comernos unos brownies con helado, ¿verdad? Porque es más cómodo, es más sabroso que llegar a ir a entrenar al gimnasio, donde sea que entrenes, a cargar peso, a sufrir, a sudar, ¿verdad? Pero entonces cuando vamos y chévere, nos sentimos mejor físicamente y decimos, vamos a comer tal cosa, después decimos, no, yo no voy a comerme esto porque de verdad que sufrí bastante en el gimnasio para bajar los 2 kilos que he bajado. No estoy diciendo que es que te vas a limitar, estoy diciendo que vas a ser más responsable con cómo comes. Por ejemplo, te lo vas a comer, pero quizás de vez en cuando, no siempre. Entonces, realmente esa respuesta de Jesús que vemos en Mateo y que vemos también en el libro de Salmos, parecería irónico que la propuesta que Jesús nos hace para seguirle no es muy eficaz. ¿Por qué? Porque no es muy eficaz en términos de mercadeo. O sea, eso no motiva a nadie. Es decir, es más fácil que yo le diga a usted, ven,
ora que Dios te va a hacer millonario, que Dios te va a sacar de los problemas, que Dios va a hacer por ti esto y esto, que yo te diga a ti, esfuérzate para que tú alcances la prosperidad y el éxito financiero, para que alcances la prosperidad en tu casa, para que alcances la prosperidad en tu alma, para que alcances la prosperidad en tu salud. Es más fácil que yo te diga, Dios va a hacer todo por ti, tú no vas a tener que hacer nada. ¿Cierto? O no nos vende el mercado muchas ofertas de ese tipo. Tómese este batido y usted va a bajar 10 kilos en 15 días. No dejes de comer lo que no tienes que comer para ver. No empieces a dormir en horas adecuadas para que tu cuerpo se adapte. Entonces, te das cuenta que hay muchas cosas que son nuestra propia responsabilidad, más allá de la circunstancia externa o más allá de los ataques del enemigo, sino que simplemente no he terminado de hacer algo. ¿Ok? Fíjate que dice Lucas 9:23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y allí es donde está el asunto, que muchas veces no queremos tomar la cruz día a día. Dice su cruz cada día. Entonces la realidad es esta, familia. Seguir a Cristo requiere que usted y yo carguemos nuestra cruz diaria, nuestra cruz, y que caminemos con ella. ¿Qué pasa? Tenemos la ayuda de Dios. Porque dice, lo leímos en Mateo, todo venid a mí, todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Salmo dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos decirle a Dios diariamente, Señor, dame fuerza para llevar mi carga este día. Dame fuerza para llevar mi carga en el día de hoy. ¿Cuál es tu carga? No lo sé. Pero la realidad es que si tú estás esperando que otro cargue, haga eso por ti, entonces no has entendido que a medida que tú levantas tu carga, Dios te fortalece más, Dios te respalda más, Dios te ayuda más, Dios te prospera más. Pero necesitas realmente hacer por lo menos el esfuerzo. Tú sabes, psicológicamente hablando, cuando usted, ahorita que mencioné el tema del entrenamiento, de ejercicio, esas cosas, usted puede ver ahí en los videos, en internet, que los entrenadores, los que son profesionales en el tema de entrenamiento, a veces hace como que ayudan al que está haciendo el ejercicio y realmente no lo están ayudando. Todo está aquí. La persona que está haciendo el esfuerzo siente que lo está ayudando y termina de hacer el ejercicio, pero el entrenador no lo cargó. ¿Sí me entienden? Es todo psicológico y en lo que estamos hablando espiritual además. Entonces te das cuenta que hay que tener la madurez para entender esto, porque sucede que pensamos muchas veces que llegar a Cristo, seguir a Cristo, es que todo va a ser bello y perfecto, y eso es una mentira, eso no es bíblico. Se trata de que a pesar de las circunstancias, de las dificultades, bueno, yo voy a cargar mi cruz, yo voy a cargar las circunstancias y voy a avanzar a lo que Dios dice. Eso es realmente seguir a Cristo. Entonces, yo creo que se ha vendido por mucho tiempo un evangelio donde se le ha dicho a la gente que la gente solamente tiene que pedirle a Dios lo que quiere y Dios se lo va a entregar, sin ningún trabajo, sin ningún esfuerzo. Y eso no es así. Porque primeramente la Biblia habla sobre un principio de siembra y cosecha. Y yo no sé usted, yo no soy agricultor, a lo mejor usted sí lo es, pero para tú poder sembrar, primero tienes que labrar la tierra. Primero tienes que trabajar bastante para tú poder sembrar. Y después que siembras, vas a tener que trabajar bastante cuidando ese sembradío, cuidando que los frutos estén creciendo.
Y después que crezcan, vas a tener que trabajar bastante para recoger la cosecha. Entonces tú dices, ¿cuándo descanso? Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Miren, yo tuve la oportunidad de ver hace 2 meses atrás, en junio, ¿sí? Los sembradíos en las montañas de Carabobo, de los agricultores que viven allá en las montañas de Carabobo. Y yo veía los sembradíos gigantes, inmensos en la montaña. Y decía, ¿qué tipos tan fuertes? Pensaba yo. O sea, todavía lo pienso. Porque es una montaña forrada de siembra de distintas cosas. De distintos frutos, de distintas vegetales. Porque el punto no es solo sembrar, le digo, y después recoger esa cosecha cargado, bajar esa cosecha de allá para acá. Es trabajo, es duro. O sea, en pocas palabras, nosotros no podemos esperar que ese principio de semilla y cosecha suceda si no hay esfuerzo. No puede ser. No va a pasar. En ningún área. En ninguna. Porque si lo ves en lo laboral, tú no vas a tener una buena cosecha en lo laboral si tú no te esfuerzas en tu trabajo, si no te esfuerzas en trabajar con excelencia, si no te esfuerzas en trabajar, como dice la palabra, como si fuera para el Señor. Tú no vas a ver la cosecha en tu familia si tú no te esfuerzas porque Dios trate contigo, porque Dios te cambie, porque trate mejor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu suegra, a tu mamá, a tu papá, a tus vecinos. Tú no vas a ver cosecha allí. Tú no vas a ver cosecha en lo espiritual si tú no te metes con Dios, si tú no empiezas a leer la palabra, si tú no buscas de Dios, si tú no oras, si tú no alimentas tu oído con las prédicas, si tú no dejas de escuchar o de ver lo que debes dejar de escuchar y de ver. Entonces, pero es que yo no entiendo porque Dios no me escucha. Pero ¿cómo te va a escuchar, papi, si ni siquiera apagas el ruido del mundo para tratar de escuchar la voz de Dios? Entonces, es algo que quiero llevarlos a reflexión. Porque cansados nos podemos sentir todos, siempre. El problema está, ¿qué hacemos con ese cansancio? Dice Mateo 16, 24 y 25, la versión TLA, dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. Vuelve otra vez la frase, ¿verdad? Y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. O sea, nuevamente el Señor le dijo allí, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. Y además le dijo, y hacer lo que yo les diga. En pocas palabras, tienes que cargar la cruz y ser obediente. ¿Por qué? Porque sucede que cuando estamos llevando la carga, somos irritables. No queremos que nadie nos diga nada. No, es que tú no me comprendes, porque esta carga que yo estoy llevando, usted no me entiende, tú no me entiendes. Pero realmente, cuando lo vemos así, y yo estoy llevando una carga, en Lucas nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Dice la palabra también, nadie tenga mayor estima de sí mismo que la que deba tener. Entonces empiezan muchas frases bíblicas, versículos en la palabra de Dios que dicen, pero entonces yo no puedo romper este principio. O sea, yo tengo que llevar mi carga, pero aún tengo que seguir siendo una persona que lleva la paz de Dios, que da fruto del Espíritu. Por ejemplo, ama a tus enemigos, no pagues mal por mal, paga bien por mal. Ya no hay ley, no puede haber ley del talión. Ah, como tú me hiciste, yo te hago. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con esto que les digo hoy? Es invitarlos a que puedan identificar la carga. Identificar cuál es la cruz que estás cargando en tu vida. Algunas cruces son por consecuencias. Y otras cruces son por propósitos. Pero cruces al fin pesan, cuestan, duelen, cansan. Entonces, yo no puedo ofrecerles y decirles que Dios va a hacer todo lo que usted sueña en su vida
Le va a entregar todo lo que usted anhela en su corazón. Pero realmente eso no va a pasar si no cargamos nuestras cargas, valga la redundancia. Jesús no nos invita a eso. La propuesta de Jesús quizás para mucha gente no es agradable, porque Él nos llama a tomar la cruz y a seguirlo. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Para qué Jesús cargó la cruz? O sea, ¿a qué iba? Es la pregunta. Jesús iba a morir. Cuando Jesús cargó la cruz, que se la colocaron luego de haber sido torturado, era para ir a morir por nuestros pecados, además. O sea, lo que quiere decirnos Jesús con toma tu cruz es muere a ti mismo. El que tú cargues tu cruz día a día te lleva a morir a ti mismo. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús allí en la escena crucificado, muriendo lentamente, nos damos cuenta que no es sencillo, ¿ok? Y vemos, ¿por qué? Porque Él estaba muriendo por pecados que no eran de Él, ¿no? Él estaba muriendo para que nosotros pudiéramos ser perdonados por el Padre. Entonces vemos en la cruz a Jesús y vemos a los dos ladrones, uno crucificado injustamente, que era Jesús. Para la multitud que estaba allí, eran tres cruces iguales. Para la gente que estaba allí, exceptuando quizás a María, la madre de Jesús, a sus discípulos, a Juan, para todos los demás, las tres cruces eran lo mismo, eran tres cruces, pero para Dios no era igual. Para Dios eran cruces muy diferentes, porque para Dios estaban dos ladrones siendo crucificados y un justo siendo crucificado. En pocas palabras, una crucifixión allí era injusta. Cuando usted se comporta y vive como un justo y carga su cruz, ¿qué cree usted que pasa? ¿Qué cree usted que Dios ve? Porque usted quizás entra en el mundo de la comparación, porque todos quizás podemos llegar a ese punto de compararnos, incluso comparar qué tan grande es mi cruz con la de aquel, ¿verdad? Y pensamos que bueno, que es que todos estamos en lo mismo. Pero es que Dios está viendo, es tu corazón, tu actitud, al momento de cargar tu cruz. ¿Por qué lo estás haciendo? Dice Lucas 23:41, dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Es decir, Jesús mostró la diferencia de cargar una cruz aún no mereciéndolo. Entonces, la cruz de los ladrones era una cruz por hacer algo. Era una cruz que era el pago de sus acciones. Pero la cruz de Jesús tenía otro sentido. La cruz de Jesús es para otra razón de ser. Dice en Marcos 10:45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La cruz de Jesús era en rescate por muchos. Estamos usted y yo incluidos. Y si usted me está escuchando hoy y usted no conoce a ese Jesús, yo le invito a que usted busque a ese Jesús que murió por usted y por mí. Por eso es que usted quiere que las cosas en su vida sean diferentes, usted quiere que su casa sea diferente, usted quiere que la presencia de Dios esté en su familia, entonces cargue esa cruz y muera para poder ver eso.
porque Cristo ya hizo todo el esfuerzo, Cristo hizo realmente lo más grande, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La salvación viene de Él, pero nosotros tenemos que ser testigos de eso. Nosotros tenemos que realmente mostrar que lo que hizo Jesús valió. Entonces, vemos que la cruz de Jesús era un para. La cruz de Jesús tenía un propósito. Por eso es que nosotros debemos empezar a llevar la carga correcta, entregar nuestras cargas a Cristo para llevar su yugo. Esa carga va a ser una carga que te va a hacer avanzar y no quedarte atascado, no quedarte estancado. Porque, ¿qué es lo que pasa? La cruz, la carga que llevamos de Jesús, ya Jesús venció. Y nosotros queremos muchas veces llevar nuestra carga, nuestra propia carga en lo natural, en lo que creemos, en lo que supuestamente sabemos o somos muy fuertes. Pero nosotros no hemos vencido eso, nos sigue derrotando. Pero Jesús ya venció. Entonces no es mejor ir al Señor, descansar en Él y llevar la carga de Él, que es liviana. Fíjense que dice Mateo 11, 29 y 30, dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Yo quiero, familia, que podamos entender esto que dice estos versículos. Podemos estar llevando cruces por algo que hicimos, por consecuencia, y estamos cargando con nuestras consecuencias. Y quizás hay otras cruces que son para algo que quiere hacer Dios en tu vida, para cumplir algún propósito en ti. Entonces, mi invitación hoy es que revisen, que podamos revisar, que revisen. Yo también tengo que hacerlo, yo también lo hago. ¿Cuáles cruces de consecuencia estamos cargando en nuestra vida? Y pedirle a Dios que transforme esas cruces de consecuencia en cruces de propósito. Esa cruz de propósito también pesa. Igual hay que cargarla todos los días. La diferencia es a dónde te lleva. La diferencia es cuánto avanzas. Porque el problema de cargar una cruz de consecuencia es cargarla como de cónchale. ¿Por qué? Y el por qué. Y el por qué se queda constantemente en el pensamiento. Pero cuando tú cambias esa cruz de consecuencia por una cruz de propósito, una cruz que es para propósito, seguramente vas a obtener ayuda de Dios para cargar esa cruz. Y ya vas a dejar de verlo como un castigo y lo vas a empezar a ver como un propósito. Esa cruz de propósito va a dejar de ser una cruz en tu vida y se convertirá en una escalera que te va a llevar realmente al nivel que Dios quiere llevarte. Entonces, muchas veces nos podemos llegar a lamentar o a quejar de las cruces que estamos llevando. El problema está cuando nos quedamos allí en esa cruz que quizás es una cruz de consecuencia por cosas que quizás hayamos hecho o porque creemos que estamos pagando algo, cuando Cristo ya pagó. La cruz que Cristo está pidiéndonos cargar, su yugo, su carga que es ligera, es para que podamos seguir avanzando a la estatura del varón perfecto, para que podamos seguir caminando y llegar a donde Dios dice que debamos llegar. Pero eso solamente se va a dar a medida
que carguemos esa cruz. Si Jesús al momento de cargar la cruz no hubiera caminado al Gólgota, no iba a haber crucifixión. Sí obtuvo ayuda en el camino, no pudo más físicamente hablando. Entonces, muchas veces pensamos que esa cruz la tenemos que llevar en silencio, callado, cargado. Cuando Dios te dice, no, ven, descansa en mí, toma mi yugo, lleva mi carga, yo te haré descansar. Y aún así, muchas veces no lo hacemos. Incluso queremos tapar la cruz para que otro no vea que cargamos esa cruz. Pero cuando nosotros entendemos como familia en Cristo que a veces es necesario ayudar al otro, tú dices, ven, yo te ayudo un rato, vamos, levántate. Yo estoy contigo, Dios está contigo también. Entonces, esas frases que leemos y que escuchamos muy frecuentemente, que las queremos usar de como para fortalecer nuestra mente, ese versículo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso no es una frase solamente motivacional. O la otra que dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces nos encantan esas frases, son muy motivadoras, pero si no las vivimos realmente, si no las creemos desde adentro, es mentira que cuando carguemos esa cruz vamos a querer soltarla a la primera. Cuando venga la primera dificultad, ay no, esto es muy difícil. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que evaluar constantemente. Porque esto, como les digo, abarca cualquier área. Esto no se trata quizás de problemas muy profundos, quizás hasta cosas tontas. Mira, es que no sé qué hacer en el trabajo, estoy enredado, no he aprendido, no sé cómo hacer. Bueno, aprende. ¿Cuál es tu carga que necesitas aprender? Es dejar de preocuparte y ocuparte. Entonces, muchas veces el preocuparnos, el sentirnos agobiados no nos lleva a ocuparnos en hacer lo que debemos hacer con esa cruz. Sino que estoy preocupado, ay, es que cargo esta cruz, y es que no sé qué hacer con esta cruz. Pero es que ya Dios te lo está diciendo en su palabra. ¿Tú quieres que esa cruz cambie de una cruz de consecuencia a una cruz de propósito? Llega a Él, entrégale tu carga. Carga tu carga diariamente para que Él te dé descanso, para que Él te sustente. Entonces, cuando usted se sienta cansado, agobiado por esa carga, no se queje, dígale, Señor, estoy cansado, pero si esta carga viene con un propósito, dame fuerza para seguir adelante. Si esta carga tiene propósito en mi vida, en mi casa, en mi familia, ayúdame a seguir adelante. Que no sea un Señor, quítame la carga porque no aguanto más con esto. Y ni siquiera estás viendo el propósito que tiene Dios con eso. Porque cuando uno lleva esas cargas por propósito, uno aprende a no juzgar quizás al otro que se siente cargado. Al otro que tú dices, wow. Y entonces empiezas a ser más empático y a vivir lo que dice Lucas de amar a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces quizás, por poner un ejemplo, sentimos la carga del rechazo, la carga de que mis padres no fueron amorosos, de que no tuve papá o mamá, o de que quizás ese papá o esa mamá es muy duro y una lija, pues. Pero quizás eso tú lo ves como tu carga, pero quizás para la carga para tu padre o tu madre fue que quizás fue un niño también que no tuvo amor de sus padres. Quizás fue abandonado, quizás incluso hasta abusado, y tú no lo sabes. Pero entonces a ti te genera tu carga, tu problema, lo que tú sientes, lo que tú estás viviendo, cuando
quizás no estás llevando esa carga siendo empático con la carga del otro. En fin, familia, lo que yo quiero que usted se lleve en este día es que usted pueda meditar y analizar en identificar cuál es la carga que lleva. Y al identificar su carga, al identificar esa cruz que carga, si es una carga por consecuencias, una carga que cosas que usted hizo en su vida, vivió, pídele a Dios que transforme esa carga en que se convierta en una carga de propósito. Por eso es que dice la palabra en Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran a bien conforme a nuestro llamado. Que sea lo que sea, que esa carga que era de consecuencia en su vida, sea transformada en una carga de propósito. Que sea para bendecir su vida, para bendecir a otros, para bendecir su casa. Y que pueda haber siempre las misericordias de Dios, que pueda haber siempre el mover sobrenatural en cada cosa, en cada paso que usted dé. Celebre cada paso que da con esa carga en el lomo, en ese esfuerzo que está haciendo. Eso sí, como dice el versículo de Mateo que leímos, eche sus cargas sobre él. Dé el paso, pero para llegar a Jesús a entregar sus cargas. Amén. Allí donde está, quiero que me acompañe a orar. Y que sea usted en este momento pensando en esas cargas que ha venido llevando y poniéndolas en Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tus bondades, por tus misericordias. Te doy gracias porque hasta aquí has tenido cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Porque jamás, Señor, nos has abandonado. En esta hora, Señor, yo reconozco que no puedo más, que me siento cansado muchas veces. Reconozco que las cargas de la vida me han hecho en algunas ocasiones perder la sonrisa, el no poder ver la belleza de tu creación, de no poder ver las bendiciones en mi vida. Me han hecho muchas veces perder la paz, Señor, en mi corazón. Mi mente muchas veces ha sido atacada por pensamientos negativos. Por eso reconozco, Señor, que no puedo más. Por esa razón vengo delante de ti, Señor. Deposito, Señor, cada uno de esos sentimientos y de esos pensamientos que no me dejan prosperar en mi vida espiritual. Los deposito en ti, Señor. Como dice Mateo, deposito en tus manos todas mis preocupaciones. Me libero de ellas, Señor. Pongo mi confianza en ti y te pido que me ayudes a ocuparme de lo que debo ocuparme, Señor. Entiendo que tú siempre tienes el control de todo. Confío, Señor, en que tú actuarás de la mejor manera y que según tu voluntad vas a obrar, Señor. Ayúdame a confiar, a tener paciencia, Señor. Derrama paz sobre mi corazón, sobre mi mente. Que cada día exista en mí el deseo de poder buscarte, Señor. Pon en mí el querer como el hacer en buscarte diariamente. Quiero estar cerca de ti, Señor. Reconozco que necesito de tu presencia. Ayúdame, Señor. Por eso te bendigo, te doy gracias. Porque sé que tú lo harás, Señor. Te doy gracias porque sé que me abrazas, Señor, cuando estoy en mis momentos de dolor, de dificultad, de tristeza, de soledad, Señor. Te doy gracias porque sé que puedo confiar en ti plenamente, que tú eres fiel, Señor, que tú no mientes y que en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por tomar mis cargas y hacerlas tuyas, Señor. Sé que en ti puedo descansar, Señor. Por eso bendigo tu nombre. Renueva mis fuerzas, Señor. Cambia cada una de nuestras cruces por consecuencia en cruces para propósito, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús seas tú
fortaleciendo nuestros lomos cada día, Señor. Danos la fortaleza, Señor, para poder cargar diariamente esas cargas y que podamos descansar en ti plenamente, Señor. Bendecimos tu vida, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te pido, Padre Santo, que bendigas la vida de mis hermanos, que bendigas cada familia que me está viendo en este día. Que en el nombre poderoso de Jesús seas tú proveyendo en sus hogares, bendiciendo cada provisión, sobreabundando en sus alacenas, Señor. Que nunca falte provisión en sus vidas, que los bendigas en salud, que sanes toda dolencia en sus cuerpos, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ellos puedan ver siempre tu provisión aún de una forma sobrenatural. Bendice sus empleos, sus negocios, bendice sus manos, que cada cosa que ellos hagan, cada cosa que toquen, sea prosperado por ti, Señor. Que bendiga, Señor, cada semilla que ellos dan y multiplícalas al 100 por 1, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús, ellos puedan ver cada día buena cosecha de la siembra, Señor, de su siembra. Por eso, Padre Santo, te pido que los bendigas, que los guardes, que bendigas esta semana que entra, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, donde sea que ellos estén, seas tú respaldándolos, abriendo puertas, Señor. Respaldando cada paso que den y que seas colocando gracia en cada uno de ellos. Te bendecimos, Padre, te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.